Hola a todos, yo soy Cal y bienvenidos de regreso a Teoría de Gráficas. El día de hoy vamos a hablar sobre las gráficas duales de una gráfica plana. Lamentablemente cuando estaba grabando este video, o más bien cuando terminé de grabar este video, descubrí que hubo un problema con el audio. Mi audio se grabó dos veces y se intercalaba a distintos tiempos y se oía todo horrible. Así que pues tenía la opción de volver a grabar todo el video y volver a hacer todo de nuevo, pero la verdad es que no tengo la energía para hacer eso en este momento. Entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer voiceover sobre, o bueno, no voiceover, sino que voy a hablar sobre lo que ya grabé. Entonces voy a poner el video y voy a irlo viendo y voy a ir explicando, para que no se quede esto sin audio o con un audio que está tan feo. La verdad es que no se entendía nada. Ok, pues primero empiezo haciendo un ejemplo de una gráfica plana. Esta es K4, que pues ya saben, ya la habíamos hecho antes. Y le estoy poniendo una pequeña modificación para que no sea exactamente lo mismo de siempre. Entonces tiene un lacito y ahí le pongo también una colita. Entonces vamos a hablar de lo que se llaman las caras de una gráfica. Una gráfica plana, o bueno, de un dibujo de una gráfica plana. Una gráfica plana tiene distintas caras y el chiste es que una gráfica separa al plano en distintas regiones por lo del teorema de Jordan. Y entonces cada una de esas regiones en las que se separa el plano se llaman las caras del dibujo plano, de la gráfica plana. Digo las caras del dibujo plano porque nosotros tenemos que las distintas caras van a depender del dibujo que nosotros hagamos de la gráfica plana. Si distintas gráficas planas van a tener distintos dibujos. Bueno, la misma gráfica plana puede tener distintos dibujos y dependiendo del dibujo van a ser las caras. Y la razón por la que se llaman caras, y es lo que estoy dibujando ahí, lo que estoy explicando, es porque si nosotros dibujamos a nuestra gráfica plana en una esfera, entonces pues nosotros podemos pensar en las distintas partes como distintas caras de una esfera. Una de las caras de la gráfica plana es la gráfica externa. La cara externa, perdón, la cara que no está acotada por nada. Y entonces si lo pensamos eso dibujado en una esfera, pues nosotros no tenemos nunca una cara que se vaya al infinito, una cara que sea externa, sino que nosotros tenemos siempre nuestras caras bien delimitadas, como en un poliedro. Y entonces si nosotros ese dibujo de la derecha nosotros lo hiciéramos así como la forma del tetraedro, entonces nosotros tendríamos pues cada una de las caras, la cara de atrás, la cara de aquí. Y bueno, ese tendría que ser el dibujo del tetraedro ahí con un lacito y con una colita que se quedan pegadas en las caras, por así decirlo. Pero tenemos todas nuestras caras como si nosotros tuviéramos la figura físicamente así. Pero a la hora de que lo apachurramos en el plano, una de las caras, que es la cara de atrás, siempre se va a expresar como la cara externa. Entonces por eso esa también la tenemos que considerar como una cara. Y pues la cara externa, simplemente piénsenlo como una definición, es una cara porque es una región distinta del plano. Entonces tenemos ahí a C0, que es la cara externa, la región externa. Tenemos a distintas caras, que son estas distintas regiones. Ahí podemos nombrar C1 esa cara, C2 esa cara. Ahora el lacito también genera otra cara. Todas las caras están delimitadas por ciclos o por caminos cerrados. Y pues el lazo, perdón, es un ciclo en sí mismo. Entonces ese lazo se vuelve una cara. Por eso le pongo ahí C3, es la cara C3. Y si nosotros tuviéramos una multiarista, si nosotros tenemos un vértice, dos vértices unidos por más de una arista, esa también es una cara, porque la multiarista en sí misma es un ciclo también, es un ciclo de longitud 2 y separa al plano en una región nueva, igual que el lazo separa en su propia regioncita. Entonces también se considera una cara. Ahora, esa arista de ahí, esa colita, no está generando ninguna nueva cara. Y la razón por la que no está generando ninguna nueva cara es porque es una arista de corte. Es una arista de corte porque si nosotros la quitamos, o es un puente si le quieren decir, porque si nosotros la quitamos, nosotros separamos en dos partes a nuestra gráfica, la separamos en dos partes disconexas, la desconectamos.
Y recuerden ustedes que una arista es de corte si solamente si no pertenece a ningún ciclo. Y al no pertenecer a ningún ciclo, entonces no está generando ninguna cara nueva. Sin embargo, esa arista de corte pertenece a la cara 0, a la cara externa dos veces. Digamos, de un lado tiene a la cara 0 y del otro lado también tiene a la cara 0. Todas las demás aristas, si notan, tienen dos caras distintas. Tienen una cara de un lado y otra cara del otro lado. Por ejemplo, esa arista de ahí tiene a la cara 1 y a la cara 2. El mismo lazo de un lado tiene a la cara 2 y el otro lado tiene a la cara 3. Sin embargo, las aristas de corte no pertenecen a dos caras, pertenecen a una sola cara. Entonces, eso nos genera una observación que dice que una arista de corte no genera una cara nueva y además solo pertenece a una sola cara. Entonces, esa sería como la observación 1, y la observación 2 es qué onda con las aristas que no son de corte. Pues si la arista no es de corte, entonces forzosamente pertenece a dos caras. Y como les digo, la razón por la que la arista que sí es de corte, una arista que no es de corte siempre pertenece a dos caras, es por la caracterización esta que tenemos de que una arista que no es de corte siempre pertenece a un ciclo. Una arista no es de corte si solo sí pertenece a un ciclo. Y al pertenecer a un ciclo, entonces nosotros tenemos que ese ciclo genera una cara nueva a fuerza. Por el teorema de Jordan, un ciclo siempre separa a nuestro plano en una región nueva. Entonces el ciclo al que pertenece esa arista genera una cara nueva de un lado, y del otro lado nosotros tenemos, digamos, del lado que no es el interior del ciclo, nosotros tenemos por fuerza otra cara. Es claro que una arista siempre pertenece a lo más dos caras, porque pues nada más tiene como dos lados, por así decirlo, cuando estamos en el plano. Entonces puede pertenecer a una cara o puede pertenecer a dos caras. Y entonces esa es la caracterización. Una arista de corte siempre pertenece a una sola cara, o sea, tiene la misma cara de los dos lados. Pero si la arista no es de corte, entonces va a pertenecer a dos caras distintas. Entonces esa es una observación muy buena. Claro, no hacemos la prueba rigurosamente porque necesitaríamos pues cuestiones de topología y sería un poco más complicado, pero me parece que la idea intuitiva que estoy dando es suficientemente buena para un curso de teoría de gráficas. Creo que se entiende muy bien y espero que haya quedado clara esta observación de por qué es cierta. Bueno, ahora seguimos con un teorema que nos dice que una cara o las caras de una representación plana de una gráfica siempre las podemos acomodar más o menos como nosotros queramos, pero en particular lo que podemos hacer es que cualquier cara que nosotros queramos la podemos volver la cara externa de la gráfica o de la representación plana. Y eso como se va a lograr es gracias a la representación que nosotros tenemos en la esfera. Entonces, si nosotros tomamos cualquier vértice de una gráfica plana, entonces siempre podemos dibujar o encajar en el plano a nuestra gráfica o hacer un dibujo plano de nuestra gráfica de tal manera que ese vértice quede en la cara externa. Y eso se puede hacer con vértices, pero también se puede hacer con aristas. Si nosotros tomamos a la arista que nosotros queramos, nosotros podemos hacer que esa arista quede en la cara externa, o sea, en la cara que no está acotada, en la cara que queda hacia afuera de la gráfica. Entonces, vértices, aristas, nosotros podemos hacer si nosotros queremos que quede en la cara externa, pero también caras. Si nosotros hacemos un dibujo y una de las caras queda en la parte interna, nosotros podemos obligarla a que quede en la parte externa. Y la manera en la que hacemos esto es que como nuestra gráfica es plana, nosotros la podemos dibujar en la esfera. Eso ya lo habíamos comentado en la clase pasada, que si nosotros tenemos una gráfica que es plana, entonces siempre la podemos dibujar en la esfera. De hecho es un sí solo sí, ¿verdad?
es plana, sí, solo sí la podemos encajar en la esfera. Entonces nosotros empezamos por hacer el encaje de nuestra gráfica en la esfera. Entonces, pues por ejemplo, estoy haciendo ahí una representación de K4, me parece, pero la estoy dibujando así en la esfera, como ocupando toda la esfera, todo lo de la esfera posible. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros vamos a elegir cualquiera de las caras que nosotros queramos para hacer nuestra proyección estereográfica, es decir, esta transformación en la que nosotros le hacemos un agujerito en algún punto de la esfera y le abrimos de ahí para eso aplastarlo y ponerlo en el plano. Nosotros podemos elegir cualquier cara que nosotros queramos para agarrar un puntito en esa cara y hacer la proyección estereográfica a partir de ahí. Y dependiendo de qué puntito hagamos nuestra proyección estereográfica, esa cara va a ser la que va a quedar en el exterior. Entonces digamos que me gusta la cara de la izquierda, para que esa sea la cara exterior, porque hay algún vértice de ahí que me gusta, una arista que me gusta. Entonces lo que yo hago es que me agarro un puntito que está en la cara de la izquierda, y ese puntito es del que yo abro mi esfera de plastilina para estirarla y así plasmarla en el plano. Entonces la cara de la que yo me agarre el punto para hacer la proyección estereográfica, esa va a ser la cara que va a quedar en el exterior, porque recuerden que el punto de la proyección estereográfica que yo uso para proyectar en el plano, ese es el punto que va a ser al infinito. Entonces la cara que se va a ir al infinito va a ser la cara que contenga el punto de la proyección estereográfica. Como les digo, en variable compleja se ve exactamente, creo que ahí se ve por primera vez, se ve en muchos cursos en realidad, pero el curso de variable compleja es en el que yo lo vi la primera vez, y ahí es en donde se ve exactamente cuál es la regla de correspondencia de la proyección estereográfica, cómo se puede acomodar, por qué es diferenciable y todo. Pero pues para no hacérselos tan complejo, yo nada más hago esta analogía de que le hago un agujero y le estiro, ¿verdad? Eso es básicamente lo que es. Y entonces ahí estoy yo diciendo el ejemplo de si yo escojo el punto de arriba para hacer la proyección estereográfica de ahí. Entonces el circulito verde que yo hice alrededor ahí del punto va a ser ese círculo verde que engloba, que envuelve a toda la gráfica, porque ese círculo está muy cerca del puntito a partir del que yo estoy haciendo la proyección, y las cosas que están cerca del punto de la proyección se hacen grandes cuando yo estiro. Pero las cosas que están lejos, o el punto, por ejemplo el vértice B4 que está diametralmente opuesto, va a quedar muy cerca del centro. Entonces en esta gráfica que yo hice primero, en el ejemplo original, ¿qué tal que yo quiero que la cara C3 sea la cara pues más externa? Ustedes van a decir, eso a lo mejor es difícil porque la C3 está ahí chiquita y está adentro y además es un lazo. ¿Cómo le hago para que C3 sea la cara externa? Entonces ahí en la esfera que tengo a la derecha, vamos a hacer la proyección estereográfica a partir de un punto que está adentro del lazo, adentro de C3. Entonces como el lazo está muy cerca del punto del que estoy haciendo la proyección, entonces a la hora de hacer la proyección, ese lazo se va a hacer una cosa muy grande. Las cosas que están cerca se hacen grandes, y todo lo que quedó adentro del lazo, digamos hacia allá del lazo, afuera del punto con respecto al lazo, va a quedar adentro del lazo a la hora de hacer la proyección. Entonces los tres vértices que tengo ahí pues van a quedar adentro del lazo, van a quedar englobados. Imagínense ustedes que agarran el lazo, hacen el agujero ahí, abren, entonces todos los vértices quedan adentro del lazo. Entonces ahí pues ya nada más es cuestión de conectar los vértices correspondientes. El vértice al que se une el lazo es el de ahí a la izquierda. Se unen todos los vértices, o ese se une con los otros tres vértices que los puse ya ahí adentro, y esos tres vértices se unen haciendo el triangulito, y el otro vértice que queda acá abajo pues tiene la colita. Y ese dibujo es isomorfo al dibujo que hice originalmente, solamente que ahora la cara C3 se volvió la cara externa, porque es la cara que solamente está en contacto con el lazo, y la cara C0 se volvió una cara interna. Si notan, la cara C0 está delimitada por esas tres aristas. Bueno, de hecho hay un pequeño error ahí que ahorita se va a corregir, o lo voy a corregir, porque C0 está tocando también a esta última arista, que es la colita. Entonces ahí está, ya lo estoy corrigiendo. Realmente esa arista debe quedar
adentro de ese triangulito, porque ese triangulito es C0, y para que realmente sea isomorfo el dibujo, o sea el mismo dibujo, nada más, o el dibujo que está representado por la misma representación en la esfera, digamos, la colita tiene que quedar en la misma cara que C0. Y una característica que tiene la colita al estar ahí es que no está en contacto o no está en la misma cara que la que tiene al lazo. Entonces, en esencia, esa colita que tiene la gráfica no está en la misma cara que el lazo, y entonces por eso la tengo que poner hacia adentro. Si no, pues sí habrían un poco de problemas. Luego, bueno, ahí puse la multiarista que no la había representado, y entonces ya puedo identificar cada una de las caras del dibujo original en el dibujo nuevo, y es exactamente el mismo dibujo, es exactamente isomorfo, pero ahora la cara que nosotros quisimos, que fue C3, la pusimos en el exterior. Entonces eso siempre se puede hacer para cualquier representación plana de una gráfica, o representación en el plano de una gráfica plana que nosotros queramos. Si nos parece más cómodo trabajar de manera que la cara exterior sea la cara que nosotros queramos, o el vértice que nosotros queremos esté en el exterior, o la arista que nosotros queramos esté en el exterior, pues nosotros podemos hacerlo si nosotros queremos. Entonces ese es un teorema algo técnico, pero de repente es útil. Ahora, una definición que tiene que ver con a lo que le vamos a llamar la frontera de una cara en un dibujo plano. Como les digo, tengo que poner siempre dibujo plano de G y no solamente G, porque sí va a depender del dibujo plano. Al rato vamos a ver un ejemplo de dos dibujos que no son isomorfos de una gráfica, de una misma gráfica G. Pero vamos a hablar ahora de la frontera de la cara. Entonces, para definir a la frontera, vamos a usar este simbolito, que es el símbolo como de diferencial o de derivada parcial, que en la mayoría de las ramas de las matemáticas se usa ese símbolo para denotar a la frontera de una superficie o de un cuerpo. Y pues para usar, digamos, la notación más universal, vamos a ponerle ese simbolito, y ahí cuando lleguen ustedes a cálculo 4 le preguntan a su profe por qué se llama así, o a su maestra, por qué se llama así la frontera de una superficie. Entonces, la frontera de una cara para nosotros va a ser el camino cerrado que rodea a esa cara. Y entonces recuerden ustedes que las aristas de corte, digamos, de los dos lados tienen a la misma cara. Entonces, cuando nosotros hacemos el camino cerrado que rodea la cara, las aristas de corte las vamos a tomar dos veces. Y eso en realidad va a salir naturalmente. Tampoco es que tengamos que hacerlo mucho a conciencia, y eso es, les digo, porque la arista de corte solo pertenece a una cara. Entonces, cuando estamos nosotros haciendo el caminito para hacer la frontera, cuando tomamos la arista de corte la tomamos de un lado y luego de regreso del otro lado, y entonces por eso la usamos dos veces. Tenemos ahora a este ejemplo, que es una representación plana de una gráfica plana. Entonces vamos a encontrar nuestras caras. Tenemos a C0, que es la cara más externa, tenemos a C1, C2, que es la carita que está rodeada ahí por ese lazo, C3 es la cara que está rodeada o generada por esa multiarista, y C4 pues queda allá. Tenemos nosotros dos aristas de corte, A5 y A7 son aristas de corte. Entonces A5, noten ustedes que pertenece a C1 de los dos lados, y A7 pertenece a C0 de los dos lados. Está en la cara externa por el lado por el que se le vea. A ver, vamos a hacer un ejemplo de la frontera de C4, un ejemplo sencillo. Nosotros hacemos a nuestro camino, que recuerden que empieza en un vértice y va recorriendo arista, vértice, arista, vértice, arista, vértice, arista, vértice, y pues simplemente es darle la vuelta a ese cuadradito que tenemos ahí. Empieza en B6, luego A9, B7, A10, B8, A11, B9, y finalmente acabamos con A8, B6. Entonces, para que sea un camino cerrado, tiene que empezar y terminar en el mismo vértice. Y pues vamos alternando ahí a nuestras aristas, y de hecho lo que obtuvimos en esta ocasión fue un ciclo. No repetimos a ninguna arista, y entonces en este caso nuestra cara es un cuadrado. Es un ciclo que tiene 4 aristas. Sin embargo, si hacemos nosotros a la frontera de C1, esa se vuelve un poco más complicado. Empecemos nosotros por B1 y empecemos a darle la vueltecita en sentido de las manecillas del reloj.
Al llegar nosotros a B4 tenemos que subir por A5. Nosotros no nos podemos ir directamente hacia allá, tenemos que ir rodeando todo de la manera correcta, como si nosotros fuéramos adentro de la cara y fueran paredes las aristas. Nosotros tenemos que pasar por ahí. Entonces recorremos A2 y luego nos tenemos que regresar, darle la vueltecita por A6 y luego tenemos que volver a pasar por A5, pero ahora del otro lado de la pared. Entonces ese es el caminito que hacemos para hacer a nuestra frontera. Y ahí nos queda A5, que lo usamos 2 veces. Y pues tenemos nosotros después a B4 y luego ya nos vamos por A3 hacia acá y A1 hacia arriba hasta que llegamos al punto en el que empezamos, y ahí es cuando acabamos porque debe ser un camino cerrado. Si nosotros quisiéramos hacer a C0, pues tendríamos que empezar en algún vértice que se nos antoje y darle la vueltecita de esa manera en algún sentido que nosotros queramos también. Y así darle la vueltecita hasta que regresemos al punto en el que empezamos. Pero si notan ahí, nosotros usamos a A7 2 veces. Entonces A7, al ser una arista de corte, debe aparecer 2 veces en nuestra frontera. Y de aquí nosotros podemos hacer a la siguiente definición. La definición que nosotros vamos a tener es la de el grado de una cara. Que el grado de una cara va a ser para nosotros análogo a como la cantidad de lados de la cara si nuestra cara fuera un polígono. El grado de una cara C va a ser la cantidad de aristas que se utilizan en la frontera. Obviamente si nuestra cara es por ejemplo un cuadrado, pues se usan 4 aristas, entonces tiene 4 lados, y de esa manera el grado de la cara es análoga como a la cantidad de lados si lo pensáramos como un polígono. Sin embargo, pues algunas caras no son polígonos y esas son las que tienen aristas de corte. Entonces las aristas de corte se van a contar doble, y eso es porque pues nosotros pasamos por la arista de corte 2 veces a la hora de hacer la frontera. Entonces si nosotros queremos hacer el grado de C4 por ejemplo, pues es simplemente 4. Tiene 4 lados, no hay aristas de corte. Ese es como el ejemplo más bonito que podemos tener. Sin embargo, si nosotros queremos hacer el grado de C1 por ejemplo, nosotros lo podemos hacer de 2 maneras. Directamente contando a las aristas que aparecen en C1, pero si nosotros hacemos eso tenemos que tener cuidado de contar 2 veces a las aristas de corte. Entonces si ahí contamos por ejemplo simplemente a las aristas, nosotros vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y podríamos creer que 5 es el grado. Sin embargo, si vemos la frontera, realmente nosotros tenemos que aparecen 6 aristas. Ese camino es de longitud 6 porque A5 aparece doble vez. Entonces sí podemos nosotros simplemente contar a la cantidad de aristas que nosotros tenemos en la cara, pero teniendo esa delicadeza, ese cuidado de que las aristas de corte se cuentan doble. Si nosotros queremos hacer al grado de C0 por ejemplo, pues no tenemos que hacer toda la frontera. Nosotros podemos simplemente contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 aristas y a la arista de corte, o sea 6 aristas que no son de corte, y a la arista que sí es de corte contarla doble. Entonces 7, 8 eran 7 y 2 veces la arista de corte, entonces son 9. A ver, déjenme contar de nuevo. 1, 2, 3, 4 de la derecha y 2 veces la de en medio, son 9. Entonces vamos a ver una definición rápida antes de llegar ahora sí a lo que todos estaban esperando, la definición de la gráfica dual, que va a ser simplemente una manera para nosotros de denotar a la cantidad de caras y al conjunto de caras de un dibujo de una gráfica plana. Entonces vamos a denotar como C de G o C sub G a el conjunto de todas las caras de un dibujo plano de la gráfica G. Y vamos a denotar como phi sub G o phi de G a la cantidad de caras. Entonces phi de G es la cardinalidad del conjunto de caras, o lo que es lo mismo, la cantidad de caras de G. Y ahora sí, con estas definiciones ya vamos a poder definir a la dual de la gráfica, aunque en realidad no es exactamente la dual de la gráfica plana G, sino que es el dual del dibujo plano de la gráfica G. O sea, es el dual de la gráfica G que depende de su representación plana. Si nosotros, en este caso, si nosotros hacemos a un dibujo plano diferente, la dual puede cambiar. Entonces, aguas con eso. Entonces, la dual de la gráfica G o del dibujo plano de G
lo vamos a representar como G asterisco y por supuesto tiene a su conjunto de vértices, B asterisco, a su conjunto de aristas y a su regla de asignación. Entonces, el conjunto de vértices de la gráfica dual va a ser el conjunto de caras. Entonces las caras se vuelven vértices y el conjunto de aristas de la gráfica dual va a ser el mismo conjunto de aristas. Entonces las caras son vértices, las aristas son las mismas. ¿Y cómo se asignan las aristas? ¿Cómo inciden las aristas en los vértices? Pues una arista de la dual va a incidir en un vértice de la dual, o sea, en una cara de la original, si esa arista pertenece a la cara correspondiente. Si solo si A está en la cara C. Es decir, si nosotros tenemos dos caras y aquí está esta arista A que está separando esas caras, A pertenece tanto a la cara 1 como a la cara 2, entonces la cara 1 y la cara 2 se vuelven unos vértices y la arista A va a volverse una arista que une a esas dos caras, a esos dos caras hechas vértice. Entonces la arista A ahí está separando a la cara 1 de la cara 2, es la frontera entre la cara 1 y la cara 2, y ahora se vuelve la arista que une a la cara 1 y a la cara 2. Es como si nosotros tuviéramos a nuestra arista así vertical y nosotros la volteamos así. Y entonces ahora une a esas dos caras en vez de separarlas. Hagamos pues un ejemplo. Este ejemplo, bueno, por supuesto, nosotros tenemos que identificar primero a todas nuestras caras. En este caso solamente tenemos 4 caras y además necesitamos nosotros identificar a todas nuestras aristas porque estos van a ser los elementos de nuestra gráfica dual. Las caras se van a volver los vértices y las aristas van a quedarse igual. Bueno, no se van a quedar igual, sino que van a ser las mismas aristas de nuestra gráfica dual. Entonces, vamos a ubicar primero a nuestros vértices C0, C1, C2, C3 y C4, que son las caras. Las caras las estamos convirtiendo en vértices. Y aquí las estoy poniendo más o menos en las mismas posiciones en las que aparecen las caras originalmente, aunque sean ahora vértices, pero para que queden bien. Entonces, A1 pertenece a C0 solamente. A1 pertenece a C0 de un lado y C0 del otro. Por lo tanto, A1 en la gráfica dual se vuelve un lazo. Entonces, A1 asterisco es un lazo porque A1 está separando a C0 de C0, separando entre comillas. Entonces, se vuelve un lazo a la hora de convertirlo en la dual. Solamente una C0 consigo misma. Ahora, A2 separa a C0 de C4. Entonces, la arista correspondiente va a separar a C0 o va a unir a C0 con C4. Y luego tenemos a A3 que también está en la frontera entre C0 y C4, por lo tanto va a ser otra arista que también separa a C0 de C4. Ahora, la arista C5 está separando a la cara C4 de la cara C3 y entonces pues en la dual va a unir a la cara C4 con la cara C3. La C6 ahí está separando a la C1 de la C0 y entonces en la dual la une. Y la C2 está separando a la C1 de la C8, perdón, la arista A7, y la arista A8 separa a la C2 de la C3. Entonces las aristas A7 y A8 que antes eran una multiarista ahora ya no son multiarista en la dual, sino que se volvieron unas aristas de un ciclo. Y por último, la C9 tiene que unir a C3 con C0. Y entonces ya quedaría así nuestra gráfica dual. Si notan, A8 y A7, que eran, como les decía, multiaristas, ahora ya no son multiaristas. Y aristas que antes no eran multiaristas, ahora sí son multiaristas, que son A2 y A3. Y A1, que era una arista de corte, se volvió un ciclo. Y si nosotros tuviéramos un lazo, en la gráfica original, se volvería una arista de corte en la dual. Entonces los lazos y las aristas de corte son duales en ese sentido para nosotros, y las multiaristas son duales de las aristas que están así como en un ciclo, nada más. Y entonces esta sería la dual de esta gráfica. Ahora,
voy a hacer una representación de la gráfica dual, de nuevo, de la misma gráfica, pero un poco distinta. La voy a dibujar encima de nuestra gráfica original para notar algunas cosas. A ver, entonces nosotros tenemos a nuestros vértices de la dual, que los voy a poner aquí como en medio de las caras de la gráfica original. Entonces aquí tenemos C0, C1, C2, C3 y C4. Ahora, a nuestras aristas que nosotros tenemos de la gráfica original las voy a atravesar por la mitad, así de manera transversal, para saber por dónde tienen que ir las aristas de nuestra dual. Entonces todas estas aristas las vamos a convertir en aristas de la gráfica dual y lo único que tenemos que hacer es unir de esta manera. Esta arista se convierte en esta arista azul que pues tiene que unir a C0 con C0 porque es la única cara. Ahora esta arista de aquí va a unir a C1, que es la cara a la que sale por un lado, con C0, que es la cara con la que sale el otro. Esto lo unimos así, esta así, y entonces es muy fácil de hacer porque simplemente nosotros tenemos que unir a la cara correspondiente de la que sale de un lado con la cara correspondiente de la que sale del otro. Y queda de esta manera. Y bueno, aquí podemos irnos por cualquier lado. Yo me voy a ir por acá, a mí se me hace que es más fácil para tener ahí unida nuestra última arista. Y entonces cada arista simplemente la giramos 90 grados, la hicimos transversal y unimos a las caras correspondientes, que pues no había ninguna otra opción, así es como tenía que ser. Y así obtuvimos nosotros a un dibujo de nuestra gráfica dual integrado en el dibujo de nuestra gráfica original. Y así tenemos a la roja con negro, es la original, y la verde con azul es la dual. Ahora, si notan ustedes, cada vértice corresponde también a una cara. Cada vértice de la original corresponde a una cara de la dual. Entonces, las caras se volvieron vértices, pero los vértices se volvieron caras. Si notan ustedes, este vértice de aquí, por ejemplo, sería el de la cara externa. Y todas las aristas que estaban en el vértice original se volvieron las caras que rodean o las aristas que rodean a la cara en la que se convirtió. Entonces el grado del vértice original se vuelve el grado de la cara en la que se convirtió, de manera que el dual de las caras son vértices, pero también el dual de los vértices son las caras. Y también, si notan ustedes, los vértices que se volvieron las caras son las caras a las que pertenece ese vértice. Entonces, pues bueno, suena como trabalenguas, pero a ver, lo voy a escribir todo en una observación para tener muy puntual esto que acabo de mencionar. En primer lugar, nosotros tenemos que G asterisco, la dual de una representación plana, también va a ser plana, y además vamos nosotros a tener como una representación canónica, una representación que nosotros obtenemos de manera inmediata a partir del dibujo que nosotros teníamos. Entonces nosotros tenemos un dibujo plano generado o un dibujo plano canónico generado por nuestra gráfica original, en nuestra gráfica dual. Número 2, los vértices de nuestra gráfica original se convierten en las caras de nuestra gráfica dual y además tienen el mismo grado, porque todos los vértices que salían, todas las aristas que salían de nuestro vértice se vuelven los lados de nuestra cara en la dual. Entonces tenemos eso, y el grado de nuestros nuevos vértices, el grado de las caras en la gráfica dual es el mismo que el grado de las caras en la original. Entonces ahí del lado derecho estoy hablando de los grados de las caras y del lado izquierdo estoy hablando de los grados pero ya vistas como vértices de la dual. Ahora, una pregunta que les tengo es: ¿será que la dual de la gráfica dual es igual a sí misma, es igual a la gráfica original? Entonces, en vez de escribir G asterisco entre paréntesis y luego su dual, ponemos simplemente los dos asteriscos ahí arriba. Entonces se llama la G dual dual o la gráfica doble dual. Entonces, ¿será igual a la gráfica original? La respuesta es que sí, solamente si la gráfica original era conexa.
Se puede probar que la dual de una gráfica o de un dibujo de una gráfica plana siempre es conexa. Por lo tanto, si nuestra gráfica original no es conexa, al sacar la dual se vuelve conexa y su dual entonces también es conexa. Entonces la doble dual va a ser una gráfica conexa, pero la gráfica original va a ser disconexa. Por lo tanto, no pueden ser iguales o no pueden ser isomorfas, debería decir más bien. Pero si la gráfica sí es conexa, entonces su doble dual sí es isomorfa. Entonces sí G es conexa. Ustedes pueden hacer como ejercicio un ejemplo de una gráfica que sea disconexa, sacar su dual y luego sacar la dual de la dual para ver que no van a quedar isomorfas. Entonces ustedes pueden generar a su ejemplo como a ustedes les guste, y pues en este dibujo nosotros podemos ver relativamente fácil, digamos echando un vistazo, nosotros nos podemos convencer de esto. Ahora les voy a poner un ejemplo que muestra que verdaderamente sí depende del dibujo que nosotros hagamos, cuál va a ser nuestra dual o cuál va a ser las características que nosotros tenemos relacionadas con las caras de nuestra gráfica plana. Entonces, a ver, aquí tenemos este dibujo, es una gráfica plana muy sencilla, en realidad no tiene mucha dificultad. Tenemos aquí a la cara C0, que es la cara externa, y noten ustedes que el grado de la cara C0 es 5. Ahí puse la frontera de C5, fue un error, debí haber puesto gra de C5. De C0 es igual a 5, pero bueno, el chiste es que tiene grado igual a 5 porque son 5 aristas las que conforman la frontera de C0. Ahora, lo que voy a hacer es que voy a agarrar el vértice en medio y lo voy a pasar para la derecha. Entonces el cuadrado externo se vuelve un cuadrado aquí que hago más chiquito, y todas esas aristas que unen a los vértices del cuadrado con el vértice interno los voy a poner de esta manera. Entonces, esta es una gráfica que es isomorfa a la gráfica original, es la misma gráfica, pero el dibujo es diferente. Y lo que vamos a notar ahora es que no tenemos ninguna cara de grado 5 en esta representación plana. Tenemos un triángulo, un cuadrado, otros triángulos. Entonces, ninguna cara, de nuevo ahí lo que debía haber puesto era gra de C, ninguna cara tiene grado mayor que 4. Entonces en la representación de la izquierda sí tenemos una cara de grado 5, pero en la representación de la derecha todas las caras tienen grado 4 o menor. Entonces si nosotros hiciéramos la gráfica dual de estas representaciones, la de la izquierda va a tener un vértice de grado 5, pero la de la derecha no va a tener ningún vértice de grado 5, por lo tanto no van a ser isomorfas. Entonces eso muestra que si nosotros tenemos la misma gráfica, pero dos representaciones diferentes de ella en el dibujo, no necesariamente nos va a salir la misma gráfica dual. Así que la gráfica dual verdaderamente depende de la gráfica, sí, pero depende del dibujo que nosotros hicimos. Entonces eso es muy importante. Nosotros no podemos hablar simplemente de una gráfica dual de una gráfica, tiene que ser del dibujo. Ahora, por último, vamos a hablar de un teorema que es el teorema análogo al teorema de los grados. Recuerden que nosotros tenemos el teorema de grados o la ecuación de los grados de una gráfica normal que vimos al principio, que dice que la suma de todos los grados de un vértice es igual a 2 veces la cantidad de aristas. Y ya definimos nosotros una nueva noción de grado, que es el grado de las caras. Así que vamos a hacer un teorema que va a ser análogo, pero va a ser el teorema de los grados asociado a las caras, o el teorema de los grados de las caras de una gráfica plana. Y entonces este teorema, como va a decir, es que la suma de todos los grados de las caras de una gráfica plana, ¿a qué creen que sea igual? Pongan sus apuestas, escriban sus predicciones en los comentarios, y pues es 2 veces la cantidad de aristas. También es exactamente lo mismo. A lo mejor debería poner 2m, normalmente la cantidad de aristas se pone con m, pero pues el libro de Bondi y Morty lo ponen con una epsilon, pero voy a poner una m. Entonces es 2 veces la cantidad de aristas, o sea, el resultado es el mismo que en el teorema de grados usual. ¿Y cómo probamos esto? Pues lo vamos a probar haciendo uso de la gráfica dual.
Si notan, la cantidad de aristas de la gráfica original es igual a la cantidad de aristas de la gráfica dual. Pues sí, es el mismo conjunto de aristas. En realidad lo único que hicimos fue cambiar un poco a la regla de correspondencia, pero nos quedamos con las mismas aristas. Entonces, a ver, la suma de los grados de las caras de G es igual a la suma de los grados de las caras en la gráfica dual, pero vistos como vértices de la gráfica dual. Pero estos ya son grados de vértices, estos ya son los grados de los vértices de la gráfica dual. Entonces podemos usar el teorema de grados usual, que nos dice que la suma de todos los grados de los vértices es igual a 2 veces la cantidad de aristas. Entonces la suma de todos los grados de los vértices de la gráfica dual es 2 veces la cantidad de aristas de la gráfica dual, pero esta es la misma cantidad, es igual a 2 veces la cantidad de aristas. Entonces la suma de todos los grados de las caras vistas en la gráfica normal de G, que terminamos que es igual a 2 veces la cantidad de aristas de la gráfica original. Entonces, pues este teorema es muy importante, yo diría que es uno de los teoremas más importantes de gráficas planas y nos pueden ayudar para determinar cuando una gráfica que no sabemos si es plana o no, puede que no sea plana o que sí pueda ser. Ya dependiendo de la cantidad de ciclos que tenga, podemos estimar más o menos cuántas caras deben tener y cuáles van a ser los grados de las caras. Y si eso se pasa por mucho de la cantidad de aristas, pues entonces a lo mejor ya podremos nosotros determinar que esa gráfica no es plana. Pero después vamos a seguir hablando de eso. Ahora, la siguiente vez, aquí ya lo vamos a dejar, pero la siguiente vez vamos a hablar de la ecuación de Euler, que dice que la cantidad de caras menos la cantidad de aristas más la cantidad de vértices es igual a 2. Y entonces Euler lo estudió para poliedros, o para gráficas, digamos, metidas en una esfera, que un poliedro, pues si nosotros lo inflamos así, se vuelve como una gráfica en una esfera. Pero pues vamos a hablar todo de eso la siguiente vez, así que lo vamos a dejar hasta aquí por ahora. Si te gustó, por favor dale like, suscríbete si quieres ver más de teoría de gráficas y de cosas de matemáticas en general, compártelo por favor y nos vemos en el siguiente. Adiós.